Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 31. Reorganización del servicio de los sacerdotes y levitas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, agradecidos estamos por tus bondades y el privilegio que nos da de tener un día más de vida. Queremos pedirte que nos dirijas en este momento en el estudio de este importante capítulo, que podamos entenderlo y compartir con otros las verdades aprendidas. Gracias, Señor, por tu gran amor, pues pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Después de la Pascua, la gente regresó a sus hogares, donde lo que vivió en Jerusalén sería aplicado en el hogar de cada uno. La idolatría debía ser desechada en cada casa, en cada hogar, y de ahí en adelante se iba a restaurar la adoración a Dios desde el hogar. Leamos el versículo 1. Hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después regresaron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Una vez terminada la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura, regresaron cada uno a su casa. Habían hecho votos de consagración al Señor, y el Señor había manifestado la aceptación de arrepentimiento de la nación. Pero debía cada uno hacer la obra de reforma en su casa. Elena de White lo expresa así: Dios había aceptado a aquellos que con corazón contrito habían confesado su pecado y con propósito resuelto habían procurado su perdón y ayuda. Quedaba todavía por hacer una obra importante, en la cual debía tomar parte activa los que volvían a sus hogares, una obra cuyo cumplimiento daría evidencia de la reforma realizada. Libro Profetas y Reyes, página 250. Al salir a sus hogares, por donde quiera que pasaran, se iba destruyendo todos los monumentos de idolatría. No se nos dan muchos detalles al respecto, pero lo cierto es que comenzó una obra de reforma en toda ciudad de Judá y en lo que quedaba del territorio de Manasés y Efraín. Destruyeron las estatuas que eran columnas dedicadas a Baal. También se destruyeron las imágenes de acera, que debían ser árboles sagrados que servían de símbolo de la fertilidad. Esto fue un movimiento especial de poner en práctica todo lo aprendido y en cumplir el pacto que había hecho con Dios. Tal fue la reforma que dice que no quedó ni uno solo en pie. Fue una reforma cabal. Entonces comienza una obra de reorganización de los sacerdotes. Leamos los versículos 2 al 5. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio sacerdotal o levítico, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo una abundancia, los diezmos de todas las cosas. Ezequías restauró el sistema de rotación del servicio como fue originalmente instituido por David. Cada sacerdote tenía una labor que hacer para que el servicio del templo fuera totalmente restaurado.
Pero para comenzar el servicio del sacrificio matutino y vespertino, en medio del descuido general del templo, se habían interrumpido todo sistema de adoración, de culto, de ceremonias, de sacrificios en el templo. Ahora, para restaurar esos sacrificios, el rey lo renovó y tomó la iniciativa, animando al pueblo a que diera contribuciones, pero él dando ejemplo al encargarse él mismo de suministrar de sus recursos para esos sacrificios. Así que de su propia hacienda trajo los corderos que iban a ser holocausto permanente y daba inicio a todo el sistema de sacrificios del templo. Entonces el rey pide al pueblo que vuelvan a ser fieles a Dios. Se instruyó al pueblo para que dieran a los sacerdotes y los levitas los diezmos y las primicias que había ordenado Moisés. Esto haría que los sacerdotes se dedicaran a tiempo completo al servicio del santuario y de esta manera no se iban a dedicar a empresas mundanas. Cuando se proclamó el edicto, el pueblo entonces comienza nuevamente a traer los sacrificios, las primicias de los granos y trajeron los diezmos, porque una renovación espiritual indiscutiblemente trae de por sí una renovación en la fidelidad al Señor en lo que tiene que ver con los diezmos y ofrendas. La respuesta del pueblo es de admirar. Leamos los versículos 6 al 10. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que había prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a apilar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Entonces preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. El reavivamiento espiritual trae como resultado una reforma. La reforma trae como resultado la realidad que las personas deben cambiar su forma de vida. Ahora tienen al Señor como su objeto primario de adoración. Resultado de esto, desea poner en paz con Dios. Así que habían diezmos retenidos, diezmos que no se habían entregado, ofrendas que no se habían traído. Entonces comenzaron a traer en especias todos los diezmos y ofrendas. Entonces hubo en abundancia para el templo. Ezequías quedó sorprendido por la gran cantidad de productos que el pueblo había entregado y puede haberse preguntado si lo que veía representaba la cantidad total que se había traído o si los sacerdotes ya habían recibido lo suficiente como para cubrir sus necesidades. Entonces Azarías, el sacerdote, le responde que abundó en el templo en diezmos y ofrendas, y cuando el pueblo fue fiel en entregar sus diezmos, Dios lo bendijo dándole una abundante cosecha. A esto es que se refiere Malaquías cuando dice que debemos ser fieles en traer nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, que es su iglesia, y entonces habrá hasta que sobreabunde, habrá alimento en la casa y habrá bendiciones para todos. El ser mezquinos con Dios no es una buena decisión porque nos priva de sus bendiciones. Pero, ¿qué hizo Ezequías cuando vio la abundancia que había en el templo? Leamos los versículos 11 al 19. Por tal motivo mandó Ezequías que prepararan depósitos en la casa de Jehová. Los prepararon y en ellos metieron fielmente las primicias, los diezmos y las cosas consagradas. Nombraron a cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna,
guarda de la puerta oriental, tenía a su cargo las ofrendas voluntarias para Dios y la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y las cosas santísimas. A sus órdenes estaban Edén, Minaimín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, lo mismo al mayor que al menor, a los hombres anotados por sus genealogías, de 3 años para arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años para arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, es decir, toda la comunidad, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los hombres nombrados estaban encargados de dar sus porciones a todos los hombres de entre los sacerdotes y a todos los levitas inscritos. Las contribuciones de las primicias y los diezmos que se habían traído eran tan abundantes que hubo que tomar medidas especiales para almacenarlas. Así que comenzó la reparación de los lugares de almacenamiento y así se colocaron las contribuciones para que no se desperdiciaran. Esto nos enseña que los diezmos y las ofrendas tienen un propósito determinado por Dios y que ningún rey o sacerdote estaba autorizado para cambiar el destino de esos recursos. Así que tuvieron que reorganizarse para hacer un uso adecuado de los recursos depositados en el templo. Conanías y Simei estaban a cargo de los diezmos que traían al templo. De ellos dependía una cantidad de subalternos. Es interesante que al mencionar cada una de estas ofrendas se hace referencia a las cosas santísimas del Señor. Así se designaban las ofrendas, que se incluía harina, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Estas familias de levitas vivían en poblaciones cercanas al templo. Los levitas que servían en el templo y cuyos nombres estaban registrados como tales, juntos con sus hijos varones de 3 años arriba, eran sostenidos con la porción diaria del mismo santuario. Se inscribían los nombres de todos en los registros oficiales, incluso esposas, hijos e hijas. De esta manera, cada individuo de las familias sacerdotales recibía lo que correspondía y ninguno sufría por descuido o discriminación. Llegamos al final de este capítulo con los versículos 20 y 21. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías demostró que era justo y recto, varón equitativo e íntegro, que cumplió con sus deberes de la mejor forma que pudo. Ezequías fue fiel a Dios y justo con su pueblo. Como resultado prosperó y la nación prosperó con él. En el pasaje paralelo de Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7, se registra de él lo siguiente: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba, prosperaba. Ezequías era un hombre fiel al Señor, y a pesar de sus errores, nunca abandonó al Señor. Por el contrario, trataba de reparar lo que hubiese hecho mal. Era un hombre que buscaba al Señor y le servía de corazón. Por eso se dice que no hubo otro rey como él después de David. Apreciados amigos y hermanos, Dios espera que experimentemos un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, y que la misma se traduzca en fidelidad al Señor en nuestras acciones, fidelidad al Señor en nuestro servicio a Dios, fidelidad en dar a Dios lo que le corresponde en diezmos y ofrendas,
y darlo con alegría y gozo. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe, es mi oración por ti. Amén.